Bienvenidos a Vértice de Minuto 60, donde las preguntas y las respuestas se encuentran. Hace unos meses arrancamos este camino de conversar con las personas que querían ser presidentes de Colombia. Todo se veía lejano, de pronto el tiempo empezó a acelerar, acabamos el año con unas conversaciones muy interesantes y en este momento ya con la campaña al frente, ¿cierto? Primero vamos a tener las consultas, pero ya está todo ahí calentando motores. Vamos a arrancar este año en una conversación con una persona que tiene un recorrido impresionante, que hoy nos visita acá. Juan Fernando Cristo, bienvenido a Minuto 60. Gracias por aceptar esta invitación y contentos de tenerlo acá. Bueno, Fernando, encantado de estar aquí con ustedes, aquí en Minuto 60. Gracias. Nos acompaña Catherine Vega, que es nuestra periodista política y es la cuchilla, ¿cierto? Es la dura de todo esto, es la que manda aquí. Yo soy la tierna. Sobre todo. Bueno, vamos a arrancar. Juan Fernando, 5 cosas que usted crea que son importantes que la gente sepa de usted y que no necesariamente son cosas que la gente encuentra en Google o en un perfil oficial de tantos que hay suyo. 5 cosas de corazón que usted quiera que la gente sepa. Muy difícil, ¿no? Porque ya Google sabe todo. La oportunidad de decir que nadie sabe. Que Google sabe. No, yo aprendí hace tiempo que la gente incluso sabe, es muy buena la pregunta porque uno asume que la gente sabe todo de uno y sabe mucho menos de lo que uno se imagina. La gente no está conectada a todo este tema de la política, la gente solamente se va conectando para elecciones ahorita, por estos días empiezan como a preguntar, oiga, hay elecciones, tal. Pues, ¿qué le diría? Fernando, aunque parezca mentira, pues de pronto se consigue en Google, pero como yo me vine a estudiar a Bogotá a los 18 años y aquí me quedé, pues tengo mi familia en Cúcuta y voy y vengo. Le digo la primera, yo soy de Cúcuta, soy de provincia, no soy cachaco. La gente por lo general piensa que uno es bogotano, que es cachaco. Soy de Cúcuta, soy de provincia y eso me ha marcado mucho. Y ahora seguramente vamos a hablar más adelante de mi obsesión por este tema de la autonomía territorial y el desarrollo regional del país. Segundo tema, que eso sí yo creo que se sabe menos, hay que mirar muy bien en Google. Yo estudié bachillerato en un seminario, pero no porque me fuera, no porque tuviera vocación de cura, sino en Cúcuta en ese entonces había un colegio de alta calidad académica que era de la diócesis de Cúcuta, pero era un colegio abierto, laico, que era el Seminario Diocesano San José de Cúcuta. Tercero, que eso sí no aparece en Google, tengo una hija maravillosa que es actriz de teatro. Eso es una de mis mayores alegrías. Yo creo que disfruto más con los éxitos de ellos en las tablas y en el teatro y con su carrera artística, porque me encanta que con los triunfos políticos en elecciones, la verdad es maravillosa. Es mi hija mayor. Cuarto, a ver, es un poco más conocido, pero incluso mucha gente no lo sabe. Yo nunca tuve previsto estar en la política electoral. No era mi vocación. Parece mentira después de esto, como si duró 4 periodos en el Senado, tal. Yo estaba en lo público, pero me gustaba más la diplomacia, el tema internacional. Y la vida me cambió totalmente un 8 de agosto de 1997, ya hace un tiempito, cuando el ELN, al momento en que mi papá entraba a su consultorio en Cúcuta, porque él era médico de profesión, lo asesinó. Comando del ELN lo asesinó en Cúcuta y eso me cambió la vida. Terminé metido en estas lides electorales que son bien difíciles y bien complejas. Y quinto, que tal vez algún otro tema, quinto que puede ser, que juego tenis hace mucho tiempo y juego bastante bien. Vale. Vea, pues. Juan Fernando,
¿Su hija, digamos, ejerce la actuación acá en Colombia o está afuera? Ella estudió afuera, ella estudió en Londres, ejerció la actuación en Londres un tiempo. Con la pandemia volvió, la empezó a ejercer acá, después volvió a salir a México, le salió un trabajo en México, 8 meses, tal cosa, estuvo allá en México. Ahora está acá, pero se va para Londres otra vez dentro de 2 meses, que le sale otro trabajo, va y viene, pero ya está un poco más establecida acá. De hecho aprovecho la cuña, espero que eso no tenga Adelante, costo. no se preocupe. Ahorita está presentó en el Teatro Petran en noviembre una obra maravillosa, un monólogo que se llama Tania y la Bestia. Ay, la vi. No, Sí, ella es pues una. ella ahí, si tú ves el cartel Daniela Cristo, ¿cómo te pareció? Ay, Sobre la pena de muerte a los es violadores. impresionante, es Es muy buenísima. impresionante la Es obra, más, en muy esa emocionante. obra estaba entre el público, estaba Ernesto Samper. Pues ya, sí que me contaste, ese acá día- está, sí. Ese día fue San Pedro, me escribió y me dijo qué maravillosa. Y ahora la va a volver a presentar, por si Fernando le gusta el teatro, ¿Sí? en La Candelaria. La presenta ahorita el fin de semana entrante, creo como 6, 7, 8, algo así. Ok, no, pues hay que La hacerlo. presenta en La Candelaria y la va a presentar en el Festival de Teatro de Bogotá. No, buenísimo. También. Vea Sí. pues. Yo tengo en este momento Entonces en mi está actuando cabeza, ahorita. si nosotros hicimos una nota, Sí, nosotros hicimos una cuando estaba en nota Petra, desde sí. Cultura sobre esa obra. Ahora la voy a buscar y se la voy a mandar porque ahí la hicimos. La obra es maravillosa, la verdad. Qué chévere. Ahora, hay una cosa que me está dando vueltas, pues todos saben que antes de arrancar, pues uno empieza a preguntar un montón de cosas. Y le estábamos preguntando a Juan Fernando Cristo cuál era el momento político más difícil que había vivido. Sin duda, el momento personal más difícil, más doloroso de mi vida, obviamente, como lo dije ahorita, que partió mi vida en dos, fue el asesinato de mi papá, relacionado obviamente con la política, pero un momento personal. El más duro, el más difícil, el más doloroso, no solamente personal, sino pensando en el país, fue obviamente el 2 de octubre del 16, cuando contra todo pronóstico perdimos el plebiscito de la paz por un margen muy pequeño, pero perdimos y es la democracia, ¿no? Fue doloroso para todo el mundo, tratando de explicar que Pues no para todo el mundo, algunos celebraron. La mitad del país, digámoslo así. Para la mitad del país que creíamos y creemos en. Y Fernando, cuando uno mira atrás, nos costó esa derrota del plebiscito al país, yo diría, más allá del sí o el no, porque sin duda alguna parte de los problemas que tenemos de la implementación del acuerdo de paz, y eso hay que reconocerlo, pues es que políticamente el acuerdo quedó afectado. Logramos resucitarlo, le dimos respiración artificial, restablecimos el diálogo con los promotores del no. Fue un diálogo que yo rescato mucho porque yo creo que se mejoró mucho el acuerdo y fue un diálogo civilizado. Al final no hubo manera de llegar a un acuerdo pleno con el expresidente Uribe, básicamente, que era el jefe de todos los promotores del no. Y claro, sacamos la implementación, el acuerdo avanzó. Tenemos que seguir avanzando en ese acuerdo en el próximo gobierno, pero sin duda alguna afectó, pegó. Ahí tengo la pregunta de entre las lecciones políticas que se aprendieron de ese plebiscito, digamos, uno podría pensar en las encuestas. Sí. Que hay, digamos, en esa época, o sea, nadie pudo predecir ese resultado. Pero ahorita, en este momento, ya que venimos, ya se quitó la veda de las encuestas, hay posicionados 3 candidatos, pues al menos los 3 primeros puestos, el tercero peleado con Fajardo, Paloma Valencia ahora. ¿Cómo ve usted las encuestas en este momento político y pues ya en su participación? Catherine, pues mire, sí, las encuestas todas hace 10 años, las encuestas de uno y otro, pues no había ninguna encuesta pronosticó un triunfo del no. La más cercana, recuerdo yo, del triunfo del sí, la que menos ventaja daba al sí, daba algo así como 8 puntos. La última semana sí se notaba como que se iba apretando la cosa, pero no en esos niveles. Por un lado. Por el otro, frente a lo actual. Yo hace mucho tiempo
aprendí como dirigente político que uno no se puede poner a pelear con las encuestas. Ujú. Hay que entender las encuestas como son un instrumento para poder leerlo, para poder entender qué está pasando en el momento en que se toma la foto. Y también siempre he tenido claro que ninguna elección se gana en las encuestas. La elección se gana en las urnas, con los votos, no con las... Hay candidatos y hay gente que ve las encuestas y resolvió que ya ganó las elecciones y pierden las elecciones en las urnas. Luego uno lo que tiene que hacer con las encuestas es entenderlas, leerlas, si hay que hacer alguna modificación de campaña, sí, pero no desviarse uno del camino, del trabajo, de dejarse deprimir, ni mucho menos si los resultados son buenos, o darse por vencedor si los resultados son buenos o malos, dependiendo de eso. Yo le cito un ejemplo ahora para contestarle su pregunta que a mí me impactó muchísimo. A mí la OEA me designó jefe de la misión de observación electoral de la OEA hace unos meses, en agosto, en Bolivia. Fui allá como jefe de la misión. Y un jefe de misión empieza a... Lo primero que hace es recibir en audiencia a todos los candidatos para escucharles si tienen quejas, si tienen inquietudes, si tienen solicitudes para el día de las elecciones. Yo llegué 4 días antes de elecciones, el miércoles. Les cuento esta anécdota solo para contestarle que las encuestas hay buenas, regulares, malas, cualquier cosa puede pasar. Y ese día divulgaron los medios bolivianos la última gran encuesta de Bolivia, porque había una veda después de 72 horas antes de las elecciones. Rodrigo Paz, quien es hoy el actual presidente de Bolivia, marcaba el 7% en las encuestas. Y los punteros, que eran el expresidente Quiroga y otro candidato de la derecha boliviana, marcaban 30 y 28%. El día de las elecciones estábamos ahí en los cuarteles generales de la OEA. Nosotros teníamos, la OEA tiene un sistema propio de conteo y eso, y empezó a darnos el 30% ganaba en primera vuelta Rodrigo Paz. Yo decía, chequeen bien eso, porque no puede ser que hace 3 días estaban en el 100. O sea, uno diga que suba al 15, tal, no sé qué cosa, pero sacó 4 veces la votación que las encuestas predecían. O sea, moral para ganar ahí. Luego, sí, luego es un ejemplo, exactamente, luego es un ejemplo de que uno no sabe finalmente cómo se comporta el elector en las urnas, y la última semana define mucho todo, ¿no? Juan Fernando, a lo largo de toda esta vida política que usted ha tenido y que ha podido estudiar el país, que ha recorrido el país, ¿usted siente que en algún momento el Estado colombiano le falló a una región o a un grupo? Y si es así, si usted fuera presidente, ¿cómo le daría un giro a eso que pasó? El Estado colombiano le ha fallado a muchos grupos, a muchas poblaciones, a muchas regiones de Colombia. Nosotros no tenemos un Estado que haya sido capaz de garantizar lo mínimo, lamentablemente, a pesar de todos los esfuerzos, a pesar de vivir en democracia. El Estado colombiano, por ejemplo, a la Unión Patriótica hace 40 años le falló. Le falló, más allá de la discusión política, cómo fue que sucedió todo esto, cuál fue el papel de las FARC, etcétera. Eso es un debate de la historia, pero el Estado colombiano falló ahí. El Estado colombiano le ha fallado a las regiones afectadas por el conflicto históricamente. Por una cosa, Fernando, que tenemos nosotros que se llama centralismo, que le está haciendo mucho daño a este país. Aquí en medio de los debates de la seguridad, de la inversión social, los escándalos de corrupción, nos olvidamos de los problemas estructurales. Y aquí hay un problema, es que nosotros no estamos gobernando como se debe gobernar a Colombia, lo estamos haciendo al revés, ¿eh? Tenemos un Estado central hiperpoderoso, hiperburocratizado, obeso, lleno de gente en las ciudades y en los centros urbanos en donde el ciudadano menos necesita al Estado. Porque hay alcaldías locales poderosas, porque hay empresariado poderoso. Y tenemos un Estado débil y raquítico en la periferia y en las fronteras, que es donde el ciudadano más necesita al Estado. Es exactamente
hacer las cosas al revés y le hemos fallado a todas esas regiones. Le hemos fallado al Cauca, le hemos fallado al Catatumbo, le hemos fallado al Chocó, le hemos fallado a la Guajira. Claro que el Estado ha fallado. ¿Cómo cambiarlo? Con la autonomía territorial, quitándonos el miedo a avanzar en autonomía territorial. El centralismo ya demostró que no funciona en este país. No ha sido capaz de resolver los problemas de la gente. 139 años desde la constitución hiperpresidencialista y centralista de Rafael Núñez. Y a pesar de la constitución del 91, seguimos pensando como Núñez en 1886, pensando que desde Bogotá se resuelven los problemas y es físicamente imposible, se lo digo como la experiencia que tengo de servidor público, es imposible que un ministro en Bogotá pueda resolver los problemas de la gente en las regiones. No hay tiempo, falta todo para poder hacerlo. Pero entonces nos iríamos más a un Estados Unidos o una unión de estados para que no se confunda como, no sé, como Brasil, por ejemplo. Nuestra propuesta es avanzar hacia la autonomía territorial, estados autonómicos, avanzar hacia una especie de federalismo. Hay distintos modos de federalismo en el mundo, pero tenemos que achicar el Estado colombiano, que se responsabilice de lo que debe responsabilizarse, relaciones exteriores, justicia, seguridad y defensa, y que los departamentos y municipios cada vez más vayan asumiendo competencias y recursos que no tienen por qué estar en... ¿Qué hace Fernando Catherine, un funcionario de Invías en Bogotá, con un mapa que pone ahí, definiendo cuál es la vía terciaria que necesita la vereda o el pueblo de Simití en Bolívar o el pueblo de San Vicente de Chucurí en Santander? Eso tiene que resolverlo las comunidades, los alcaldes allá. Tenemos que mandarle la plata y las competencias. Claro, con controles, claro, que la plata no se pierda. Pero la corrupción existe en todas las esferas. No es que haya funcionarios que en el gobierno nacional son ángeles y se vuelven demonios, ¿no? En los departamentos y municipios. Tenemos que avanzar allá. Mire, le doy un dato. Colombia es el 29º país en población del mundo y el 29º país en tamaño. No hay ningún país del mundo, con excepción de Francia y Colombia, y Francia ya viene dando pasos en descentralización, que se maneje como Colombia. Ahorita, Ni Brasil, ni Argentina, ni Estados Unidos, ni México, ni Canadá, ni Italia, ni España, ni Alemania. Eso es absurdo lo que estamos haciendo y aquí no hemos comprendido. Yo quise dar un primer paso como ministro del Interior del gobierno Petro, sacamos adelante la reforma constitucional para devolverle a los departamentos y municipios la plata que una reforma constitucional hace más de 20 años en el gobierno de Pastrana les quitó del sistema general de participaciones. Hubo un articulito en el año 2000 que ese cambio del articulito significó que 400 billones de pesos, oigan bien esa cifra, que han debido girarse a departamentos y municipios entre el 2000 y al día de hoy, se hayan dejado de girar y el Estado central se robó esa plata, por decirlo claramente. a propósito de eso, en el cerrar del Congreso de la República radicaron también el tema de La ley de la competencias. ley de competencias. Pero se han generado varias críticas también al proyecto. Sí, no, pues, a ver, varias críticas a todo. Yo lamento, digamos, esa reforma constitucional la sacamos adelante con el liderazgo del presidente Petro y él apoyó la reforma constitucional, si no, no hubiera sido posible. Y la reforma señala que teníamos hasta el año 2000, hasta diciembre del 2027, o sea, 2 años para sacar adelante la ley de competencias. Pasó el primer año del 2025 y no fue posible que el gobierno presentara el proyecto sino el último día de la legislatura. Sí, que ya es un proyecto tardío, se demoró mucho, lamentablemente, varias veces lo señalé públicamente, y es un proyecto que tiene muchas falencias, pero bueno, el proyecto se tiene que discutir en el Congreso y hay que modificarlo de todas las maneras, pero tenemos que sacar el proyecto antes del 31 de diciembre del 2026 para hacer realidad esa promesa de darle más recursos y competencias a los departamentos y municipios de Colombia, que sería el primer paso, que no es nada revolucionario, que es casi que cumplir la Constitución del 91, que hoy la estamos incumpliendo. Pero hay
la curiosidad me da es con todo esto de la emergencia económica y la discusión que se dio entre el gobierno nacional y los gobernadores por los impuestos a los licores. Ahí, digamos, desde esa visión de descentralización, ¿cuál debería ser el actuar del gobierno? ¿O cuál hubiera sido si usted es el presidente? Yo jamás hubiera pedido un decreto de esa naturaleza sin sentarme a reunirme con los gobernadores y alcaldes y mirar los efectos que tenía. Pero el tema va más allá de ese decreto. Nosotros, a la par con más transferencias, tenemos que hacer una reforma legal para que los departamentos y municipios tengan iniciativa tributaria, que dependiendo del desarrollo, de la vocación de desarrollo que tenga cada departamento, agropecuaria, industrial, cultural, turística, los municipios y departamentos tengan capacidad de imponer tributos locales y departamentales, generen sus propios ingresos, hagan su propio esfuerzo fiscal, porque si no, vamos a seguir con estas brechas entre los territorios, que mientras tengamos esas desigualdades tan profundas en Colombia, vamos a tener un techo en crecimiento económico, en crecimiento social y sobre todo no vamos a conseguir nunca la seguridad y paz que estamos buscando desde hace tiempo. Juan Fernando, Colombia ha tenido un proceso bastante extraño donde se puede conseguir cierta gobernabilidad, pero se hace muy difícil promover reformas. O se da una pelea por tratar de sacar adelante las reformas, pero se pierde gobernabilidad. ¿Cuál va a ser su apuesta de ser presidente de Colombia? Mire, yo creo, lo primero que hay que hacer es una reforma política. Como funciona hoy el sistema político colombiano, genera esos inconvenientes que usted señala, Fernando. Y no hemos sido capaces de sacar adelante esa reforma política. El Congreso es negado totalmente. Yo soy experto, tengo maestría en derrotas en reformas políticas. Lo intenté 2 veces en el gobierno Santos y me derrotaron en el Senado de la República. Lo intenté ahora en el gobierno Petro y me derrotaron también en la plenaria del Senado. La plenaria del Senado siempre ha sido la sepulturera de todas las reformas políticas en Colombia. Y tenemos que cambiar ese sistema político, porque el sistema político casi que es un llamado, el que tenemos hoy, al clientelismo y a la corrupción. Casi que el propio sistema ya va generando indicios de clientelismo y corrupción. Usted con el voto preferente, con campañas, con esos costos exorbitantes que estamos viendo, sin una autoridad electoral independiente y autónoma, pues no hay sistema político que funcione. O sea, Y eso es una defecio lo que tenemos hoy, y nosotros estamos funcionando supuestamente bajo el entendido que es un sistema político, es un desastre, hay que decirlo con claridad. Esa será una de mis propósitos fundamentales, reformar la política en Colombia. Y mientras la reformamos, liderazgo y concertación y reglas claras con transparencia, coaliciones de gobierno, sí, entendimientos individuales con los congresistas, no, porque ese es el germen de la corrupción, como lo hemos visto, y asistimos escándalo tras escándalo, ¿ustedes no se dan cuenta? sí. Y seguimos, ahora es la unidad de gestión de riesgo. Antes era el OCAC Paz con Duque y el Centros Poblados. Con Santos era Odebrecht, los cupos indicativos. Con Uribe, bueno, eso era el tema de agroingreso seguro y el tema de, bueno, todos los escándalos de la GIS política, ¿qué más? Eso es el intercambio de favores y eso. Y entonces, perdón, cada escándalo sale la oposición del momento, se rasga las vestiduras y los del gobierno del momento se hacen los pendejos. Y al siguiente, si cambia la ecuación política, es al revés. Y no resolvemos el problema de fondo, que es el sistema político. Ahí me surge la duda porque yo lo he escuchado que usted ha dicho que no se puede votar la llave de la Asamblea Constituyente. Y ya ha dicho que ha fallado muchas veces, digamos, en ese proceso de poder reformar el Congreso de la República. ¿Usted cómo ve la Asamblea Constituyente o bajo qué condiciones? Hoy la veo totalmente inconveniente, inoportuna. Hoy la veo inviable, sobre todo después de ese llamado del ELN, Caterina, que hagamos un acuerdo nacional promovido por ellos mientras ellos secuestran, mientras ellos asesinan a la gente en el Catatumbo,
y ellos plantean el mecanismo de la constituyente. Si había alguna posibilidad, acabaron con esa posibilidad en el corto y mediano plazo. ¿Qué es lo que he dicho yo? Hoy la veo inconveniente, pero hacia el futuro aquí resolvimos que la constituyente era un demonio, ¿eh? Que es una pésima palabra, ¿eh? Y resulta que está en la Constitución y es un mecanismo contemplado en la Constitución. Yo lo que siempre he dicho es, constituyente para hacer una nueva Constitución, no. Constituyente para revocar el Congreso, no. Constituyente para restablecer la reelección presidencial, no. Constituyente para hacer unos ajustes, por ejemplo, al sistema político, pues más adelante, si se puede llegar a acuerdos, pues no tiene que ser totalmente estigmatizada. Pero hoy no la veo conveniente. Esto ya es una reflexión académica. Okay. El fracking. ¿Cómo ve usted el fracking? Mire, en el fracking se ha generado en Colombia, como casi todos los temas en Colombia, que nos ponemos la camiseta de las vagas bravas de Millonarios o Santa Fe, fracking sí, fracking no, o eutanasia sí o no, pena de muerte. Y resulta que en la mitad hay matices y hay grises y hay cosas que hay que analizar. Hoy no tenemos evidencia científica de si el fracking en Colombia y con las tecnologías nuevas hace daño al medio ambiente, afecta a la producción de agua o no. Y hay un fallo del Consejo de Estado, Fernando, que está ahí durmiendo el sueño de los justos y que no lo aplicamos. ¿Qué haría yo como presidente? Aplicar el fallo del Consejo de Estado que es de hace 8 o 9 años. ¿Qué dijo el fallo del Consejo de Estado? Precisamente porque no tenía claridad. Ordenó un par de planes pilotos en Colombia para hacer el fracking, para mirar si era posible hacerlo o no. Un par de planes pilotos, y dijo dónde, en el Magdalena Medio, hace 8 años. Y ni el gobierno Duque ni el gobierno Petro ha hecho los planes pilotos. Yo haría esos planes pilotos para tener mayor claridad de información de si podemos avanzar en fracking o no. Bueno, pero ahí lo escucho un poco de acuerdo con Claudia López, porque ella también dijo, hagamos un piloto y veamos qué desarrollo puede tener y ahí tomamos decisiones. Bueno, hay muchos acuerdos con Claudia López y muchas diferencias también, pero yo lo que le quiero significar, Catherine, es que hay un fallo del Consejo de Estado. No es que un gobierno diga, vamos a inventarnos un plan piloto. Ahí lo dijo el Consejo de Estado y no se ha cumplido. Ay, yo quiero poner algo muy hipotético y es, ahorita tenemos una situación con Estados Unidos y evidentemente la visión de Donald Trump frente a todo este tipo de temas pues es totalmente distinta, o sea, es extracción, pues para impulsar la economía y toda la visión como él la plantea. ¿Cómo manejaría la relación con este país a propósito de la reunión que va a haber con Gustavo Petro? Y también si hay cierto tipo de imposiciones en temas, por ejemplo, como el fracking, por ejemplo. No, yo creo que uno no puede aceptar que la política energética de un país la se dicte por cualquier país extranjero. Y no me imagino tampoco que las conversaciones puedan llevar a ese nivel. ¿Qué digo yo? Primero, ¿hay diferencias con Estados Unidos en muchos temas? Claro que las hay. Y no solamente en este gobierno. En gobiernos de derecha también la hubo con Trump y a veces hubo diferencias de gobiernos de derecha en Colombia con demócratas en Estados Unidos. Siempre las ha habido y las habrá en el enfoque de la lucha contra los narcóticos. Nosotros siempre hemos exigido, todos los gobiernos liberales, con de derecha e izquierda, mayor compromiso de Estados Unidos en la lucha contra el consumo, en la prevención, etc. Hay diferencias en los temas de migración, sin lugar a dudas. ¿Surgen diferencias todos los días en comercio e inversión? Claro que sí. Pero lo que tenemos que hacer es abandonar la diplomacia del micrófono, abandonar las redes sociales y establecer unos canales diplomáticos para resolver esas diferencias. La diplomacia se inventó hace mucho tiempo en el mundo para defender los intereses de un país en política exterior. Defendamos nuestros intereses en Estados Unidos, pero por las vías diplomáticas. Y ahí viene el tema de Venezuela, que va a ser seguramente ese tema, el tema central de la reunión. Estados Unidos ya dejó claro, a propósito de la cita del próximo martes, Estados Unidos ya dejó claro que su principal interés en Venezuela es el petróleo.
Para Colombia, el principal interés hoy en Venezuela es, primero, asegurar una transición democrática, pacífica, organizada, unas elecciones lo más pronto posible para elegir un presidente legítimo en Venezuela. Y segundo, la seguridad en la frontera. El ELN y las disidencias llevan décadas utilizando la frontera como una retaguardia para sus acciones violentas contra la población colombiana. Defendamos en esa reunión esos dos intereses. Tratemos de complementar los intereses de Estados Unidos con los de Colombia. Necesitamos elecciones prontas en Venezuela y necesitamos que el gobierno de Estados Unidos de alguna manera persuada al gobierno venezolano que es absolutamente vital hacer una alianza Colombia, Estados Unidos y el nuevo gobierno venezolano para enfrentar a los criminales del ELN y de las disidencias ahí en la zona de frontera, para poder recuperar el control territorial, no solamente del Catatumbo, sino de toda la frontera colombo-venezolana, en donde estos señores hacían y deshacían. Juan Fernando, vamos a un tema que le preocupaba mucho a la gente, que es seguridad. Con Caterina hablábamos de su posición frente a la seguridad total. La paz total. Perdón, a la paz total. La paz total o la inseguridad total. Para que nos cuente cómo lo ve. Pues de todas maneras, Mire, usted también estuvo ahí en el gobierno y tiene de pronto insumos que el grueso de la gente no lo tiene y de pronto no logra comprender en qué consiste y para dónde va. Mire, yo he sido muy crítico de la paz total desde antes de entrar al gobierno, mientras estuve en el gobierno y después de salir del gobierno. Yo creo que ningún presidente en Colombia se equivoca buscando la paz. Yo parto de esa base. A mí me parece que el planteamiento inicial del gobierno de buscar la paz con todos los grupos, etcétera, era una propuesta ambiciosa, generosa, si se quiere ingenua del presidente de la República. Yo creo que él pensó que como él había sido un insurgente, estos señores eran insurgentes y resulta que se dio cuenta que no son insurgentes, sino como él mismo lo dice, traquetos o grupos criminales que ya no tienen ningún propósito político. Entonces no se equivoca planteando la política de paz, pero hay equivocación no rectificando a tiempo cuando uno ya ve que del otro lado no hay ninguna voluntad de paz. Y cuando además abrir tantas mesas al tiempo, la implementación de esa política fue un caos total más que la paz. Sí, hay una dispersión de esos esfuerzos. Sí, tanto esfuerzo, sin un marco jurídico, sin un propósito claro. ¿Qué he dicho yo en ese sentido? Hay que levantar el 7 de agosto todas las mesas de negociación de la paz total. A no ser que haya una de esas mesas, sería únicamente la de Caracas, por lo que veo ahora, pero tampoco se ve, que tenga ya establecido a esa fecha un cronograma de desarme y desmovilización. Es que lo que hemos asistido es un absurdo. Sentados en la mesa conversando y conversando, pero no hay un compromiso, así sea a mediano y largo plazo, de desmovilización y desarme de esos grupos. Si uno se sienta a conversar es para desactivar esos factores de violencia, no para discutir con ellos armados qué vamos a hacer en el territorio. Ahí hay ese problema muy grave. ¿Qué haría yo además? Fortalecimiento de la capacidad operativa. Nosotros lanzamos una política hace unas semanas que se llama seguridad con derechos. O sea, levantemos las mesas de negociación, fortalezcamos las capacidades operativas de inteligencia de las fuerzas militares, pero hay un tema que a mí me obsesiona y tal vez lo mencionamos antes también por encima. El nuevo nombre para mí de la seguridad y la paz en Colombia es transformación territorial. Si nosotros en serio no asumimos el compromiso de transformar los territorios de Colombia, vamos a seguir en lo mismo. ¿Cuáles son sus condiciones? Yo no llamaría condiciones, yo invité a un diálogo sobre unos temas porque no tiene ningún sentido hacer una coalición solo de izquierda. Si logramos construir una coalición de centro-izquierda, es otra cosa. Si logramos construir una coalición en donde haya espacio para las ideas liberales, socialdemócratas, ahí sí hay posibilidad de participar eventualmente en esa consulta. No hemos tomado aún decisión. El propio nombre también está en discusión porque la consulta de octubre era la del pacto histórico, ahora la del pacto amplio, termina siendo lo mismo. Juan Fernando,
Usted gana la presidencia, termina su periodo, va a salir de la Casa de Nariño, mira hacia atrás, ¿cómo quisiera ser recordado? Pues como siempre he soñado, el sueño de ser presidente de la República es para construir un país en paz y un país con autonomía territorial. Digamos que esos son mis dos grandes propósitos en la vida pública. Creo que y los dos van de la mano. Quisiera ser recordado como el país que acabó con la manera de gobernar centralista en este país, como el gobierno que acabó con esa manera centralista de gobernar y como el que logró recuperar la seguridad y la paz en el país. Muy bien. Pues Juan Fernando, muchas gracias por acompañarnos acá en Vértice de Minuto 60. Gracias por haber aceptado esta invitación. Esperamos que no deje el tenis, que siga jugando tenis también, que le saque tiempo. Últimamente ha estado complicada la jugada de tenis, pero bueno, hay que sacarle tiempo. ¿Ah? Bueno, y la mejor de las suertes entonces en este camino. Gracias, Fernando, y gracias, Catherine, por la conversación. Y con ustedes nos vemos nuevamente en Vértice muy pronto, donde las preguntas y las respuestas se encuentran. Yo soy Fernando Rojas Parra, Minuto 60, un infinito de información.